Un saludo especial para todos. Estamos aquí en la tercera entrega, la tercera edición de este podcast de La Tertulia del podcast. Y estamos con mi compañero y amigo Juan David Londoño. Y hoy también tenemos un invitado, no bajamos la vara sigue muy alta. Luego de haber tenido al presidente Sebastián Arango y a Carlos Raúl Yepes, hoy tenemos un invitado también de Quilates, sobre todo que conoce muy bien el verbo ganar. Juan David, bienvenido a esta tercera edición de La Tertulia, el podcast. Gracias, Pote, con el saludo para vos, para toda la gente que nos va a ver, que nos va a escuchar, por supuesto para el invitado. Más que saber o tener quilates es que sabe cuánto pesa sabe cuánto pesa la gloriosa Copa Libertadores. Una persona que bajo su presidencia pues Nacional logró su era más exitosa. Y aquí está para compartirnos justamente esas historias, esas anécdotas, esas experiencias de vida que le dejó ser el presidente más exitoso hasta ahora del club más grande del país. No solo sabe cuánto pesa, sino que durmió con ella. Durmió con ella. Sí, Durmió con ella. Ajá. Sí, era una foto que dice que solo le mandó a los amigos y a las 8 de la mañana eso estaba de ya aquí a la Patagonia. Hubo hasta camiseta de esa foto. Le digo. Saludemos a nuestro invitado Juan Carlos de la Cuesta, el presidente más ganador y más exitoso de la historia de Atlético Nacional y hoy concejal de la ciudad de Medellín. Bienvenido a La Tertulia, el podcast. Pote, un cordial saludo para ti Juan David, un gusto estar acá, también a todos los que nos ven. Contento de estar acá con ustedes y bueno, muchas gracias por esta invitación y bueno, que pasemos un espacio bien agradable que es lo que queremos y obviamente a toda la hinchada un fuerte abrazo. El contexto se lo queremos dar, 13 títulos con Nacional. Él asumió el 30 de marzo del 2010 y se fue un 30 de marzo del 2017. 6 ligas, 3 Copas Colombia, una Recopa, una Superliga, 2 subtítulos de Suramericana y una gloriosa Copa Libertadores y una Recopa que se me olvidó mencionar por ahí. Contador de la Universidad de AFIT y le pasó lo mismo de este presidente Juan y Juan Carlos. Usted llegó sin saber nada del mundo del fútbol, salvo que ha sido deportista de alto rendimiento, Selección Colombia de balonmano, también jugó microfútbol, voleibol y alcanzó a estar una palomita en las divisiones inferiores de Atlético Nacional. Una vez lo vi jugar en un partido de prensa donde yo no pude, yo creo que usted estaba ahí, Juan, también. Yo creo que un sí. 9 duro de marcar porque además es enorme y con muy buena técnica. ¿Ah? Bueno, sí, bien estudiado. Y ser deportista de alto rendimiento le sirvió para asumir ese reto en su momento en Nacional. Pote, en realidad yo creo que parte del éxito fue ese. Y cuando pues, fui nombrado ya, pues yo llegué de gerente administrativo y financiero, no sé si vamos a hablar de eso más adelante, pero la gente cuando dijeron, este es contador público, ¿cómo va a ser presidente de un equipo? Yo sí tenía ese as bajo la manga. Y era que yo ya sabía que olía un camerino, sabía lo que era el alto rendimiento, sabía lo que era el deporte, el fútbol, viajes, hospedajes, concentraciones, trabajar sobre presión, orientación al logro. Entonces eran cosas que yo ya sabía, pero que había que demostrarlas pues, y gestionarlas dentro del club. Y esa fue la oportunidad que me di de ir conociendo y obviamente ir aportándole todo ese granito de arena, no solo desde el punto de vista administrativo, financiero al club, sino desde el punto de vista también del ser y del deportista. A ver si me acuerdo de la historia. Juan Carlos llega de Postobón, de la parte administrativa de Postobón a Nacional, a la gerencia administrativa y pasa un tiempo y después es nombrado presidente. ¿En algún momento te imaginaste cuando llegaste a Nacional, bueno, o tenías esa aspiración de voy a ser presidente y cómo se da esa transición, en qué momento? Porque creo que era Marulanda el que estaba de presidente en ese momento, Víctor Marulanda. ¿Cómo se hace esa transición y qué es lo primero que pensás de, bueno, yo llegué aquí, fue a manejar tema económico y ya estoy encargado de todo lo del club? Sí, voy a tratar de ser un poco resumido, pero quiero decirte que dentro del lapso de Postobón y de volver a Nacional, hubo un bachecito que yo me fui desde cuando salí de Postobón, fui a ISA, Interconexión Eléctrica S.A., una multinacional, una empresa hermosa de transporte de energía, con un gran recorrido a nivel internacional y una multinacional donde trabajábamos y desarrollamos proyectos en Brasil, en Chile, en Perú. Entonces era una multinacional muy chévere. Yo cuando estaba en Postobón, yo había sido revisor fiscal de Nacional. Entonces yo ya conocía lo que eran los estados financieros, la normatividad del fútbol. Yo me conocía las actas de junta directiva, de que los estados financieros, pues digamos, sí reflejaran la realidad de la empresa, pero como revisor fiscal y auditor, claro. ¿Cierto? Ahí cuando me fui para ISA, mi vida era tranquila, normal. Buen puesto. Sí, muy buen puesto de auditor y aprendiendo mucho y creciendo desde la parte empresarial
y también desarrollándome mucho profesionalmente y conociendo nuevos mercados. Por ejemplo, cuando tuve la oportunidad de hacer parte del equipo de trabajo de nuevos negocios y era comprando una compañía de transporte de energía en Sao Paulo, en Brasil. Entonces fue muy bacano porque había que montar un fondo o una empresa y un fondo de inversión que apalancara toda esa compra. Entonces era muy bacano porque yo estuve allá viviendo unos 4 o 5 meses aprendiendo. Ahí fue donde me defendí un poquito con el portugués y me sirvió mucho ya después cuando estuve en Nacional, allá con la gente de Brasil. Pero entonces mi vida era muy tranquila allá, en ISA, y me invitó después, tuve una llamada del doctor Antonio José Ardila. Me dijo: Juan Carlos, yo quisiera que usted viniera a ser gerente administrativo y financiero de Nacional. Y uno siempre como con esa, bueno, sí sigo, sí acepto esto, y sabiendo que ese momento Nacional estaba en una época no tan buena, veníamos de perder algunos títulos, hinchada desmotivada, yo veía que colocaban fotos en los postes del presidente que se busca tachados, la hinchada, pues digamos, haciendo manifestaciones, y yo pues definitivamente pensé: no tengo que ver con periodistas, no tengo que, perdón, con los periodistas, no tengo que ver con medios de comunicación, no tengo que ver con la hinchada ni con jugadores. Arreglamos la casa administrativamente y financieramente, y ya conocía a quienes estaban allá, como lo mencionaban ustedes ahora. Víctor Marulanda estaba de presidente, conocía a la directora administrativa y financiera, que en ese momento era la contadora, a Francilena Puerta, al equipo de trabajo, porque ya había sido revisor fiscal allá, estaba Nico, Ramón, Juan José Sure, yo ya los conocía pues a muchos de ellos. Entonces yo digo: voy a ser parte de un equipo de trabajo. Y me voy el fin de semana para mi casa y le comento pues a mi esposa, y me dice: ¿usted qué está pensando? Eso es lo que le gusta a usted, vincular todo el tema profesional con el tema deportivo, que ha sido una de sus grandes pasiones. Y me puse ese fin de semana a rayar. Le dije: doctor Antonio, pues pensando ya en la reunión de él, este es mi proyecto que yo pienso para Nacional, organizar esto desde lo administrativo, desde lo financiero, todo el tema de direccionamiento estratégico, el modelo deportivo del equipo, cómo sería, pues en teoría, ¿cierto? Claro. Ya faltaba pues aterrizarlo con el equipo de trabajo deportivo, todo. Y me reuní, recuerdo, el lunes con el doctor Antonio y le dije: doctor, vea, yo pienso esto, este es mi proyecto, pues si usted lo ve. Me dijo: Juan Carlos, bueno, ¿cuándo arranca? Y yo: ay, Dios mío, ¿esto es en serio? Yo conocía a Javier Darío, el anterior. Javier Darío Cardona. Cardona, un gran ser humano, y el gerente, él era en ese momento el gerente administrativo. Muchos años en Nacional, sí, ¿no? Muchos años, y una gran persona. Y yo lo conocí cuando era revisor fiscal de allá. Y una de las cosas que le dije al doctor Antonio era que yo no quería pues llegar como a reemplazar a alguien. Él me dijo: no, es que él ya va de salida, en todo caso, si el que llegue, pues va a reemplazarlo a él. Entonces yo: ok, perfecto. Y tuve la oportunidad de hablar con Javier Darío también en su momento, a quien lo quiero y aprecio mucho. Y me dijo: no, Juan, nada que ver, yo ya estoy negociando mi salida. Muy bueno antes sería que vos estuvieras acá, que ayudaras a alonar este club. Y ahí vamos pues en la gerencia administrativa y financiera. Le recordamos a todos que este podcast de La Tertulia se realiza con toda la producción de Pixel, una academia de conocimiento aquí en el Centro Comercial Monterrey, pixelcámaras.com, ahí encuentran toda la información y evalúan ustedes la calidad pues que tenemos ahora en este podcast. Hay una situación, Juan Carlos, y es que Nacional no era campeón hacía 5 años, más o menos, cuando usted llega, es decir, desde el 2007 más o menos, 2007. Usted llega a 2010, perdón, pero también estaba más o menos el equipo a pocos puntos de la zona de descenso. Se había disputado el famoso clásico con el Medellín para definir quién era el último, y a nivel económico el club estaba muy golpeado. ¿Ese panorama no lo asustaba o lo retaba? Ambas, pero más me retaba. Y yo soy mucho de creer y de hacer equipo y hacer que las cosas pasen y sucedan, y la verdad sí me considero una persona muy afortunada. Te complemento algo: yo fui presidente en el 2010, en marzo, pero yo llegué de gerente administrativo de financiero en el 2009. ¿sí? O sea, ya llevamos como 3 años, 2007, 2008, sin ganar nada, ¿cierto? O sea, a nivel de títulos, que para Nacional eso ya empieza a ser una crisis. Teníamos un déficit casi de 2.500, 3.000 millones de pesos de caja. Teníamos retrasada la nómina de jugadores hasta 1 mes y medio, 2 meses, y la parte administrativa ni se diga. Eso es una rareza hoy en día. Sí, de acuerdo. Pues. Y otra variable que tú la mencionaste ahora, Pote, es que sí estamos a 10 puntos del descenso. Entonces yo ahí fue, ¿en qué me metí? Cierto, yo no sabía como todas esas realidades, pero bueno, también teníamos que cubrirlas. En ese 2009, yo llegué el 7 de octubre del 2009 y Víctor renuncia a principios de diciembre de ese mismo 2009.
Entonces yo quedo, me dicen, Juan Carlos, quede usted encargado. Y yo ni siquiera había cogido bien el puesto mío de gerente administrativo y financiero para coger la presidencia. Nosotros no teníamos que era un manual de funciones, de procedimientos, cuáles son los roles, las responsabilidades. Nada de eso estaba. No, Que eso había, era lo que íbamos. no había gerencias, todo estaba como Todo muy estaba informal, ¿o muy, qué? había mucho tema, estaba muy organizado a nivel de estructuras, de estructura, la gerencia deportiva, la administrativa, pero manual de funciones que usted tiene que hacer esto, esta es su responsabilidad, la otra, el tema de perfiles, de cargos, que hoy en día eso funciona muy bien. Entonces no había nada de eso y yo, bueno, vamos haciéndonos y empecé de gerente administrativo, de presidente encargado y de representante legal. Pero yo me fui pues haciendo y de la experiencia, las vivencias, cómo hacemos esto, cómo gestionamos una cosa, la otra. Le soy sincero, yo la primera vez que me reuní con el equipo profesional, a mí me daba susto porque yo veía todos esos capos que eran mis ídolos. Estaba el viejo Patiño, Gastón Pesuti, había muchos jugadores de trayectoria ahí y yo me voy a reunir con ellos y yo no sé cómo yo puedo brindarles la mejor forma de yo ser un presidente para que ellos, a través de esta gestión que nosotros realizamos entre todos, ellos cumplan los objetivos. Y empezamos a generar esas conversaciones y la verdad fue muy, muy chévere esos mensajes. Pero te quiero complementar algo con la parte financiera. Tuve la fortuna en ese momento que ni siquiera me había reunido con esos jugadores, que llegó una propuesta en diciembre de Carmelo Valencia, yo lo cuento, y de Steven Vélez para Corea. Ah, sí. No sé si lo recuerdan. Sí. Esas dos propuestas llegaron, pues, digamos, en coreano. Y yo solo vi los numeritos. Los numeritos sí se veían. Por escrito. Sí, por escrito. Una propuesta por 2 jugadores. Y me llegó un representante con esa propuesta y yo la miré. Y yo dije, esto está muy interesante. Pues pensemos en alguna posibilidad. Y me estoy extendiendo mucho. No. Bien. El tiempo es suyo. Bueno. Y de ahí le presento eso al doctor Antonio José y a la Junta, que en este momento era el doctor Francisco Piña, a un gran ser humano y a quien admiro y respeto mucho, que era de la Junta Directiva. En ese momento se llamaba Comité Ejecutivo. Estaba Esteban Córdoba, el secretario general de Postobón, también un gran ser humano. También nombres directivos que vos veías. No, unos Toby que yo los conocía desde Postobón. Claro. Y que los conocía, entonces ya conocía también la unidad de propósito y dirección que quería la organización. Y yo eso fue lo que le planteé a Nacional, vamos a hacer todas las buenas prácticas de la organización, a la medida del fútbol, ¿cierto? Y del deporte y de la industria del fútbol. Entonces estaba William Jones, el vicepresidente de ventas, todo, entonces, y el doctor Héctor Fernando García, un gran presidente de Postobón, y el doctor Antonio Ardila, y les presenté las propuestas. Me dijo, Juan Carlos, era por 750, creo que $750,000 cada una, o $600,000 cada una. Me dijo, traten de estirarla un poquito a 700. Y yo cerré a 1.200.000 cada una, creo. Es decir, $2.400.000. Exacto, creo que fue algo así. Entraron como 1.800.000 limpios, libres pues para el equipo, después de pagar participaciones, comisiones, todo esto. Entonces, y eso me llegó como el 50% de una, pues de contado, hablemoslo así. Entonces yo en diciembre ya me llegó caja sin haberla tenido, pues no la teníamos todavía. Y reconozco, yo no hice la gestión de venta, ¿cierto? Resultaron las cosas y llegaron a eso, entonces me dio liquidez al equipo. Yo anticipé y cogí y pagué los salarios atrasados desde la parte deportiva, pagué la nómina atrasada que teníamos de noviembre de la parte administrativa y eso fue como un 5 o 6 de diciembre y anticipé la prima, porque yo dejaré esa plata rentando en un banco 10, 15 días. Yo creo que me rentabilizaba más entregarle el dinero a los colaboradores o a los empleados para que pudieran comprar sus aguinaldos, porque normalmente los aguinaldos o la prima les llegaba en enero. Ya para qué primita uno si ya pasaron los aguinaldos, están endeudados. Entonces estos manes decían, hey, ¿aquí quién llegó? ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Que veníamos, y no estoy criticando a otras administraciones. Sí, pero la cosa no venía bien. Pero no venía bien y se dio la fortuna de que llegaron esos recursos. Y de una entonces yo puse a los proveedores, a los más vencidos, empezamos a pagar una cosa, entonces empezamos a generar esas dinámicas. Y un tema muy bonito, que tuve la oportunidad de hablar en esas reuniones con los jugadores, les dije, ¿ustedes qué esperan de un presidente? Y me quedó aquí sonando, taladrando mucho, me dijo, que cumplan lo que prometen. Y yo, pucha, ¿cómo así? No, es que aquí nos dicen que nos van a pagar unos premios y no nos los pagan, que van a subir el salario a este jugador
y no le suben el salario, que van a renovar el contrato de este jugador y finalmente no lo hacen. Entonces, lo que esperan de una persona es que cumpla lo que se promete y que sea pues serio con las discusiones. Entonces yo le digo, bueno, para mí la palabra es sagrada, pero igual cuando haya que firmar documentos, todo, pues lo hacemos en su momento. Igual yo le digo, yo no puedo prometer nada de cuenta mía porque yo tengo unas atribuciones y unos montos hasta donde yo puedo ir, pero ustedes saben que de temas de montos de aquí para arriba, y a mí me gustaba todo consultarlo con la junta directiva, con el comité. Entonces me dijo, no, de esa es la forma. Entonces nos fuimos ahí generando las dinámicas. Nada más valioso en el mundo del fútbol que la palabra. Sí, Que total. el respeto a la palabra y cumplir los compromisos. Sí. ¿Cuántos años tenías en ese momento? 36 años. 36 años. Sí. Creo que fui el presidente más joven de Nacional, me dicen, pero no sé, ustedes Sí. que saben de Sí, eso. sí, porque el actual ya llegó con 40 casi, más Sí. o menos, o sea que Sí. tenés el récord todavía. Emilio también. Y Emilio creo que también pasó por estaba ahí. por- Juan Está muy David, creo que cucho, también ¿no? Un había saludo a pasado. Emilio y a todos que lo aprecio mucho. Hay algo que la otra vez, hace muchos años, que tuve la oportunidad de charlar con vos, Juan Carlos, y es que hay un libro que te marca para empezar esta labor. Si le puede contar a los oyentes de la tertulia sobre ese libro, primero para que lo busquen y de qué trata y de quién es. Y se lo recomiendo de verdad. Yo, dentro de esos estudios y cuando estaba de gerente administrativo y financiero y cuando quedé presidente encargado, yo tenía junta en marzo del 2010. Ahí dentro de esa junta, yo esperaba ya de que existiera un presidente. Y de hecho a mí me contaban, ya entrevistaron a uno, ya entrevistaron a otro. Y yo decía, pucha, va a llegar presidente y va a llegar con su equipo de trabajo. Yo voy a terminar yéndome para Isa, voy a tocar las puertas te otra vez en recibían. Isa, si me reciben otra vez. Porque además que van a llegar con su Un equipo de equipo. trabajo y es entendible, ¿cierto? Ahí en ese momento tuve la fortuna de recibir un libro, me lo regaló el doctor Antonio José Ardila. Y me dijo, mijo, léete este libro que me lo regalaron. Y yo, ¿cuál es, doctor? Y La pelota no entra por azar, de Ferran Soriano. Y yo me lo empecé a leer y eso fue una cosa, hablaba de management deportivo y de gestión empresarial deportiva. Ferran Soriano, como para comentarles a todos y contextualizar a todos, él era el vicepresidente ejecutivo del Barcelona del 2000, del 2002 al 2008. Y por eso como eran por periodos, ya había terminado su segundo periodo y ya estaba trabajando en una empresa, Spain Air, una empresa de aviación de España en temas proceso de liquidación. E hizo ese libro. Yo me lo leí, me sirvió mucho y empecé a sacar de ahí cosas. Y yo desde aquí voy a plantear todo lo que es mi plan estratégico de Nacional. Y me dio ese mismo día por escribirle un correo por la noche acá, y cuando ya me fui, cuando llegué al otro día ya a trabajar, que ya era tarde allá en España, ya tenía una respuesta. Yo le dije, yo soy Juan Carlos de la Cuesta, soy gerente administrativo y financiero, soy contador, estoy nuevo en el fútbol, soy directivo de Atlético Nacional y me gustaría conocer o mirar qué otra información usted me pudiese compartir al respecto de eso que estoy planteando, desarrollar un modelo, un direccionamiento estratégico para Nacional. Y me dijo, Juan, tengamos una conversación, si quieres te propongo estas fechas y nos pegamos una conversación. La conversación iba a ser de media hora, hablamos casi 4 horas. No, eso fue enriquecedor. Y desde ahí ya empezamos a trabajar y yo le dije, Ferran, ¿por qué no piensas en hacerme una consultoría? Y me dijo, bueno, Ya como perfecto. presidente de Atlético Nacional que lo trajeras. ¿O qué? No, ya eso sí fue antes. No, entonces no, sí, de ahí monté todo el modelo de negocio y el plan estratégico y de ahí ya, pues digamos, empezamos a avanzar. Cuando en marzo ya me toca llegar la información financiera y presentar el modelo de negocio y ahí fue donde ya me dicen que sea el presidente de Atlético Nacional, que eso ya es otro capítulo. Pero quiero reforzar algo de lo de Ferran Soriano. Ferran Soriano hoy en día es el CEO del Manchester City Group. O sea, es como para los que somos directores o presidentes de clubes, o al menos desde mi vista, es el Cristiano Ronaldo o el Real Madrid o Messi. O el maestro Yoda de los presidentes de clubes para mí, seguro. Y una estrategia, y como también venía del sector empresarial, entonces yo se las cogía de una, yo le cogía de una todo, entonces pudimos hacer muy buena. Si le puedes recordar a los oyentes el nombre del libro, por favor. La pelota no entra por azar. La pelota no entra de por Ferran azar. Soriano. Muy buen título. Exactamente. Y de verdad que es enriquecedor ese libro y cuenta anécdotas, historias y mezcla la parte de las historias con la gestión empresarial. Entonces es muy chévere. Es que todavía me cuesta zafarme del Prezi. No, hombre.
Juan Carlos, Juan Carlos está bien. hablabas justamente que los presidentes llegan en su administración con un equipo de trabajo, pero hasta donde yo me acuerdo, pues ya había un equipo de trabajo en Nacional. De pronto, recordando si llegó alguien más o ya con las personas que mencionaste ahorita, Ramón Pinilla, Zurek, Francia, etcétera, etcétera, ya ahí encontraste un entorno ideal para empezar a desarrollar esas ideas. Yo creo que es que como yo llegué a ser parte de un equipo de trabajo, ¿cierto? Y eran mis pares, aunque el gerente administrativo tenía como un rol o un rango mayor que las otras gerencias o que comunicaciones, yo era como el jefe de ellos, de la gerencia de mercadeo, también trabajamos a la par. Y yo pues observé que se trabajaba muy bien, entonces yo no observaba traer a alguien más, simplemente era estructurar muy bien y necesitaba entonces que la gerencia, yo ya pasando a presidente, ¿cierto? Ya la gerencia administrativa y financiera ya la tenía que coger alguien. Y hay muchas situaciones y yo lo podía hacer de una forma que critico mucho en las compañías, es traer a alguien de afuera. Yo creo que primero tenemos que proveer el talento que está dentro, que tiene el conocimiento, el know-how y capaz tendría alguna brecha de conocimiento para adaptarse desde su rol a la gerencia administrativa y financiera, pero igual es acompañarlas en ese proyecto, así como le dieron la oportunidad a uno, también darle la oportunidad a los otros que se hacen parte del equipo de trabajo. Y ahí subí a la contadora, que en ese momento era Francia Elena Puerta, y la subí de directora o de gerente administrativa financiera. Yo creo que era directora administrativa y financiera. Y de ahí, pues yo le dije, coge la dirección administrativa y financiera y yo te apoyo en los temas administrativos mientras vamos enfocándonos. Y una que era asistente contable subió a contadora, Ana María Berrío, también una persona muy competente. Entonces era muy bueno porque más bien promovimos, porque fue el equipo de trabajo y la junta directiva, darle la oportunidad a estas personas y obviamente también darle las oportunidades de que se preparen para que realicen ese puesto. Entonces, de la mejor forma posible. En poco tiempo, cuando asumiste la presidencia, ya sea como interino, ya luego en propiedad, llegaste primero vendiendo 2 jugadores por un proceso pues que se dio. Sí, de acuerdo. Entonces llegaste con plata pagando sí, más de buenas. Y ascendiendo gente. Ya. Sí, pues, promoviendo. Sí. Una entrada en papamóvil, literalmente. De acuerdo. Ahora bien, no es una reconstrucción del club la que estabas haciendo, sino una reingeniería como tal, más o menos. Y ahí el acercamiento con esa hinchada que estaba tan alejada en ese momento, ¿qué? No, vea, yo tuve la fortuna entonces de hablar, porque también los veía pasar cuando yo era gerente administrativo y financiero, y los veía que pasaban para la presidencia, todos los de Ubanal, pasaban pues digamos las barras organizadas, pasaban también los del sur y se reunían pues todos, yo los veía pasar y yo, qué bacano, pero yo nunca pues en esa interacción cuando fui presidente. Ya cuando fui presidente, ya sí nos sentamos, los invité pues a una reunión, fueron a mi oficina y me les presenté pues formalmente, decirles pues de que la idea era trabajar en equipo, hacer equipo entre todos. Y yo creo que me los gané con algo, pero que no lo hice pues por nada, ni acomodarme, ni ganármelos en ese sentido, sino que yo sí soy hincha de Atlético Nacional y yo quería era lo mejor para Atlético Nacional. Entonces yo me sentía también como un hincha dirigiendo el equipo, pero la verdad, desde un punto de vista con mucha pasión, pero también con mucha razón y con los pies en la tierra. Y a uno sí le tocaba alejarse un poquito de esas pasiones y ser más sensato en la toma de decisiones, en hacer equipo y obviamente en manejo de los recursos también, que era muy importante. Entonces me reuní con ellos y yo les dije, hágase de cuenta que yo soy un sureño más y hágase de cuenta que yo soy un hincha, pues que yo soy de Atlético Nacional, un hincha de Nacional. Y yo les dije, denme tiempo, porque yo necesito que trabajemos todos juntos, no de la aprobación de ustedes, sino que yo voy a tener resultados y eso es lo que quiero, desde lo administrativo a lo financiero, pero yo sé que lo importante acá es lo deportivo, entonces necesito tiempo. Entonces ustedes se pueden poner a hacer manifestaciones o generar mala energía en el estadio, eso es lo último que queremos. Apoyen el equipo y ya si no responde, entonces sí, háganlo de una forma respetuosa, pero venga, trabajemos todos, que yo necesito que sumemos todos y hagamos una energía, pues generemos esas energías y esa buena vibra en el estadio para que las cosas salgan bien. De pronto estás viendo reflejado eso mismo que hiciste, que pasó en ese momento, en lo que pasó ahorita con la llegada de Sebastián, que también veníamos de una crisis larga y que llega Sebastián Arango con ese discurso del volveremos, una similitud ahí. Completamente, es que yo no veo otra, Juan David, que sea esa, de que estemos todos alineados, porque es que cuando los jugadores sienten en el estadio, cuando hay esas presiones, existen esas presiones, aunque los jugadores tienen que tener esa espalda
Claro. y esa berraquera para saber sobresalir a las adversidades también, porque es que es muy bueno cuando todos estamos ganando, ¿cierto? Y nosotros hablábamos mucho. Cuando estábamos ganando, yo era el que menos sobresalía. Porque es que yo no soy el que tengo que sobresalir cuando estemos ganando, yo soy el que tengo que sobresalir cuando las cosas no estén bien. Ese es el rol de un líder, porque cuando las cosas están ganando, yo estoy permitiendo de que los otros estén transformando y estén generando esos resultados. brillando. Y ya cuando las cosas no estén yendo bien, pues uno tiene que intervenir, poner el pecho y también ser el frente ante la hinchada, ante la junta directiva, ante los medios de comunicación y garante del resultado deportivo. Entonces yo creo que es muy fácil escudarse en que rompemos las relaciones. No queremos más esto, ¿cierto? De que ese no es el perfil de hincha que nosotros queremos, de que insultaron a alguien. En ese momento también habían redes sociales, no como las hay hoy en día, pero también uno recibía críticas y veía uno, nosotros teníamos un sistema de análisis y monitoreo de la información con una agencia y llegaban y nos decían, vea, están hablando de esto, un problema en la tienda verde, y uno, venga, hay que atender todo eso, pero el mejor gerente deportivo, el mejor gerente de mercadeo que hay, si me voy un poquito a otro lado, es el equipo ganando. Cuando el equipo ganando, todo funciona bien. Pero entonces, cuando todo está funcionando bien, uno no puede salir a darse los créditos porque no somos ni los mejores cuando estamos ganando ni los peores cuando estamos perdiendo. Y sí prepararnos para las crisis, aunque afortunadamente no tuve muchas o no tuvimos, simplemente al principio que cogimos en crisis, ¿cierto? Y también perdimos títulos, finales, todo eso, que eso es normal. Y la crisis pues la llegada de Osorio en su primera etapa que fue durísima también. Ah, no, esa sí Ahorita fue. hablamos de eso un poquitico Yo no la más. quiero hablar como crisis, pero no, esa. Ay, güey, pucha, no, ustedes me van a poner a hablar mucho. Pero lo que decía, sí, yo creo que hacer equipo es hacer equipo entre todos y manejar la buena energía y las buenas relaciones. Yo me considero, y tal vez ustedes me mencionaban, de que esto es un enfoque también muy humano. Yo siempre era con los pies en la tierra y cuando yo llegué había muchas personas dentro de la institución que levitaban por ser de Atlético Nacional. Y yo les dije, no les decía que miraran con el ejemplo porque muy seguramente uno también se llenaba de soberbia o de, Claro. ya llevo tantos títulos, entonces hoy no. Estar con los pies en la tierra y esto apenas comienza, los resultados ya pasaron, son los que vienen y la sostenibilidad del equipo. Entonces no, era muy bacano porque sí trataba uno de manejar esa integración y esa unión entre todos. Yo era feliz ver el equipo cuando salíamos internacionalmente y si bien era riesgo y había unas situaciones muy duras de viajar los hinchas, acompañar al equipo en otros países, porque también se presentaban situaciones muy difíciles, pues yo era feliz viendo el equipo que viajaba y que la hinchada lo acompañaba Detrás. también, entonces era muy bonito. Juan Carlos, pero ¿cómo hace uno siendo presidente de Nacional o estando dentro de Nacional, después de tantos títulos, después de dominar el fútbol colombiano? Porque no se me olvida nunca la frase de Víctor Marulanda, queremos dominar el fútbol colombiano y se hizo. Después llegar a una Copa Libertadores, disputar un Mundial de Clubes, ser campeón de la Recopa Sudamericana, para no creerse el mejor, para mantener los pies sobre la tierra, para que uno no se vaya por allá y se desvirule en otro lado. Porque yo creo que la vida siempre tiene procesos y hay un principio y un fin. Y indiferente, yo no aspiraba a quedarme de presidente nacional toda la vida y mucho menos porque he sido dentro de las organizaciones muy consciente de que muchas veces las personas se tienen que ir renovando para no dejar frenada a la organización en algún momento. Pero no, eso ha sido muy lindo, pero creo que la hinchada lo reconoce y yo seguro que recibo eso con una gratitud tremenda, pero no me creo más que nadie. Por eso, sí recibo y valoro mucho las felicitaciones. A mí me llama mucho la atención. Mire, pues, que todavía me pidan fotos. Preci una foto. Yo, pucha, yo salí de Nacional hace, ¿cuánto? 9 años, creo, ya No, casi. no, 2017. 7 años. 7 años, 8 años. 8 años, sí. 8 años acaban de Y cumplir. yo, pues, me piden fotos, o sea, me reconocen, me invitan a foros, me invitan a hablar de un tema de Lo invitan Nacional, al podcast de la al tertulia. podcast de la tertulia. Sí. Entonces yo creo que es muy bacano, pero ese camino no lo hice yo, es el equipo y lo hicimos muchos. Y se alinearon los astros y fue todo lo que era. Sincronizamos un equipo de jugadores, un cuerpo técnico, una hinchada con las directivas y todos estábamos jalonando para el mismo lado, todo, ¿cierto? Entonces, eso no fue Juan Carlos de la Cuesta. Juan Carlos de la Cuesta era el presidente que obviamente contrataba y respondía por casi todo lo del equipo y respondía hasta los dueños, pero también reconocer en el grupo de jugadores de las divisiones menores, de los profesores de las divisiones menores que llevaban el talento, los scouting, todo lo que tiene que ver con las tiendas verdes que vendíamos, que eso lo quería mencionar ahora, vendíamos en diciembre de 2009,
vendimos 900 millones de pesos en artículos deportivos. En el 2016 terminamos vendiendo 19 mil millones de pesos, ¿cierto? Entonces miren que es un crecimiento muy grande. Entonces fuimos creciendo a nivel comercial, institucional, pero esa es la sumatoria de todos. Entonces yo recibo eso con todo el cariño y de verdad yo hice parte de eso, así como Rueda fue campeón de Libertadores, Osorio tantos títulos, Sachi como aportó en el equipo, pero yo me llevo pues de esa parte de lo que yo pude hacer y el camino que disfrutamos todos juntos. Van dejando frases, los que pasan por la tertulia del podcast van dejando enseñanzas y aquí la primera pues que va dejando fuerte, primero lo de la humildad y segundo que el talante de un líder se mide en las crisis sobre todo, ¿no? En cómo lidiar las crisis. Hay un asunto familiar que va muy de la mano de su presidencia y es que casi que con la llegada a la presidencia nacional llega su hijo Antonio. Sí, señor. Y le tocó a usted ser presidente nacional y papá, pero perderse muchas cosas. Si nos puede contar un poco de eso. Y que eso tenía también un antecedente de una pérdida de unos hijos anteriormente, de unos embarazos. Sí, así es, Pote y Juan y todos. Yo cuando llegué a Nacional, ya habíamos perdido creo que 5 o 4 embarazos, uno de mellizos ya muy adelantados, casi de 6 meses de embarazo, que fue muy duro. Que yo creo que la berraca es mi esposa. Yo creo que lo sufrí más yo, pero igual fue una situación pues muy dura. Y de hecho, ya llegar a Nacional le cambió uno el chip y uno ya está muy enfocado en el tema pues deportivo como tal. Y tuvimos, Antonio nació en Nacional pues prácticamente y fue una bendición, fue un milagro porque a nosotros nos habían dicho que era muy difícil que tener un bebé. Y llegó pues del cielo. Antonio es un milagro de vida y lo queremos y seguro que es el amor nuestro. Pero les quiero comentar como anécdotas como tal. Cuando Antonio nació un 21 de diciembre y mi primera reunión con Sachi para el 2011, o sea, 21 de diciembre de 2010. Sí. Y mi primera reunión con Sachi, pues contratábamos y todo, fue antes del nacimiento de Antonio, 16, 17 de diciembre. Y la primera reunión iba a ser el 22 de diciembre. Antonio estaba planeado para nacer en enero del 2011. Se adelantó, pero yo tenía que empezar a construir el equipo también. A Sachi lo presentó en un 25. ¿No fue un 22? Yo creo que sí, fue así muy simultáneo, creo que fue el mismo 22. Entonces, Antonio nació el 21 de diciembre, amanecimos en la clínica, por supuesto. Yo llego, dejo a Antonio y a Marcela, mi esposa, en la casa y yo ya vengo porque me tengo que ir a reunir con Sachi. Yo me demoro 2 horitas, vamos a planear el equipo. Nada más. Llegué a las 10 de la noche, el primer día de llevar a mi hijo a la casa, de organizar, de trabajar, de conversar con jugadores, qué es lo que queremos, uno el otro. Y muy apoyado por Marcela, mi esposa, porque yo creo que eso fue uno de los puntos importantes también de que el apoyo, porque uno se pierde mucho tiempo de la casa, los viajes. Antonio cuando ya estaba más pequeñito, él me veía empacando y él se me metía en la maleta, se acostaba ahí en la maleta cuando yo estaba empacando, entonces era muy bacano, pero también uno decía, pucha, me estoy perdiendo esto, pero también estoy trabajando por ellos. Entonces Antonio para mí fue una estrella que nació también, adicional a una estrella de Nacional, sí. Juan, si me permite, es que hay otra anécdota que también llega en el inicio, si se la puede compartir a todos los seguidores y oyentes de la tertulia del podcast, Juan Carlos, y es... ¿Cómo así que usted fue casi que a salvar a Ramón Cabrero, que era técnico de Atlético Nacional, recién llegado usted más o menos, que le está dando un preinfarto? No, imagínense que eso fue en diciembre, eso fue en diciembre del 2009, cuando estaba de presidente encargado, y yo tenía reunión con el profe Cabrero, era mi primera reunión formal como presidente encargado, no sabía qué hacía el presidente, todo, pero sí quería reunirme con él, presentarme y pues ya como presidente encargado y decirle pues toda la disposición. Cuando teníamos reunión a las 8 de la noche, a las 8 de la mañana, perdón, y me llama como a las 8 y no había llegado el profe, y me llama a las 8:30 Nelson Rodríguez, el médico. Que tuvimos una novedad con el profe. Yo, ¿qué pasó? Está en urgencias con un preinfarto, lo tenemos en la clínica Medellín. Yo no me digaba, no, vámonos para allá a saludarlo. Y allá entonces ni siquiera me pude reunir con él. Por eso, como es la vida, por eso en el 2000, eso fue en el 2010, ¿cierto? A finales. En el 2009, perdón. En el 2010 a principio, pues la pretemporada la teníamos coordinada para hacerla acá. Y el profe pidió un tiempo, me pidió que se iba a quedar un tiempo más, que si podíamos arrancar la pretemporada acá en Medellín sin él.
para el poderse hacer unos exámenes y estar un poco más con la familia. Esto enlaza otra historia. Y ya vi hacia dónde vamos. Y yo le dije, no, profe, pero mire lo que es el sentido. Y yo hablé con el doctor Antonio, doctor, venga, ¿por qué no facilitemos las cosas también? Yo tengo un técnico que va a entrenar al equipo, pero que está en unas situaciones médicas y familiares que son importantes, pero también voy a dejar el equipo con un asistente técnico. ¿Por qué no pensamos mejor en llevar el equipo y hacer la pretemporada en Argentina? Y me dijo, hágale. Y yo, ay, güey, muchachos, a montar logística y a montar entrenamientos, a montar todo, que se van para Argentina. Yo no viajé a Argentina. Yo me quedaba trabajando. Yo le soy sincero, yo no conozco Europa de cuenta nacional. Yo nunca salí a vender un jugador, pues, o a llevar a la negociación. No, eso ya estaba vendido desde que salíamos. Era a pasear que se iban los otros. Yo negociábamos y me quedaba era trabajando. Nosotros nos quedamos era trabajando por el equipo. Yo nunca viajé con un jugador. Y a una pretemporada, pues, a esa pretemporada nunca fui. Pues no fui. Y ahí pues de una me llama Pelufo y, oiga, profe, aquí, bueno, ya si quieren seguimos hablando de eso para que lo digan ustedes. Ahí entra el nombre de Franco Armani. Un tal Franco Armani. Ya, un tal Franco Armani, como se da, lo llaman Norberto Pelufo, que era en ese momento como el gerente deportivo. Y era de divisiones menores y como de gerente deportivo en su momento. Nosotros teníamos un convenio y una cercanía con un club que se llamaba Deportivo Merlo. Sí. Alejandro y no recuerdo cómo, y Pocho se llamaba la otra persona, y tratamos de tener un convenio y que ellos nos recomendaran jugadores, mirar qué jugadores, y ellos siempre habían dicho, tenemos un arquero que puede funcionar allá. Y bueno, entonces yo le dije, pues entonces programen entrenamiento también con Deportivo Merlo, ¿cierto? Para también que el cuerpo técnico conozca, vea a los jugadores de allá. Y tengo entendido que fue que un arquero de nosotros tuvo una molestia y jugó para el equipo de nosotros, lo pasaron a jugar Franco Armani. Y de ahí entonces ya tomamos la decisión de traerlo. Hicimos una apuesta y creo que salió buena. Un poquito buena. Sí, un momento. Sí. ¿Quién lo llama usted, Presi, y le dice, vea, hoy tapó con otro muchacho, Franco Armani, se jugó un partidazo, hay que traerlo? ¿O cómo fue ese proceso de, venga, pues démosle la oportunidad a Franco acá? ¿Quién sí. Lo llama y por qué vos a mí ya me habían dicho dentro del análisis que teníamos del Deportivo Merlo que habían dos jugadores muy buenos. De hecho, habíamos traído uno para divisiones menores, o dos trajimos delanteros de divisiones menores que no funcionaron. Y Franco, pues estaba dentro también de las opciones para traerlo en algún momento. Pero se nos adelantó un poco, dado de que es que no recuerdo el nombre del jugador, del arquero que se lesionó en su momento, que tuvo una molestia. ¿No fue Blandón? No. Creo que fue Blandón, sí, Blandón. De pronto. No, Blandón. Y entró y resolvió muy bien. Entonces ahí fue cuando me dijo el arquero que estuvimos viendo, yo creo que va a funcionar. Y yo, bueno, hagamos una llamada, hablemos con Cabrero. Si él da el concepto, miremos entonces a ver, y hablamos con la junta directiva y lo traemos. Que también fue una novedad grandísima porque decían, ¿cómo van a traer dos arqueros? ¿Cómo van a tener dos arqueros extranjeros? Ajá. Va a llenar el cupo de extranjeros. Y yo, pero ¿cuál cupo si sale un arquero y entra el otro extranjero? No. Claro, no puede jugar. Bueno, por eso sí, no podía tener cuatro extranjeros en otras posiciones. Y la prensa dio palo. Sí, claro. Y yo no entendía, yo no era respetuoso pues con eso. No, pues teníamos otra visión. Y tal cupo si vos vas a tener más de 4 extranjeros, pero nosotros eran 4 en su momento, no recuerdo si eran 4 o 3. Era más amplio. Eran 4. Entonces yo decía, pues vamos a tener 2 extranjeros, arqueros y dos jugando. Pero la idea es que uno reemplaza al otro, entonces nunca van a estar 4 jugadores extranjeros jugando. Entonces más o menos hicimos esa apuesta y gracias a Dios salió. También quiero aclarar, también algunas no salieron. Pues algunas no salieron, pues, pero igual, porque también es bueno decir, y uno siempre lo dice, uno habla sobre lo bueno, pero también hay que hablar de situaciones de que se hizo todo el ejercicio, el análisis para que las cosas salieran bien. Cerrar todos esos riesgos que puede traer un jugador acá que se pueda adaptar o no, o otras situaciones, que se adapte al equipo, al entorno, a la ciudad, todo. Pero pueden haber otros que no se adapten, pero tratamos de cerrar al máximo ese riesgo y podemos también contar aquí muchos que, para no decir pues de que fuimos los que siempre acertamos, no, tratamos de acertar lo más que se pudo, pero también con algunos errores o que no funcionaron. Hubo otro acierto, yo creo que me estoy adelantando un poquitico, pero otro acierto en esa época muy sonado, un tal Miguel Ángel Borja.
Sí. Ya venía despuntando, ya venía mostrando cosas en el Cortuluá, que ya había sido campeón con Santa Fe en la Sudamericana, pero que también llega y se convierte en el bastión de la Copa Libertadores, por lo menos en los goles, porque mete los que tenía que meter. Sí, total. Yo, con eso hay que escribir, con Miguel Ángel se puede escribir un libro. Sí, Sí, pero hablando de eso, la traída de Magnelli Torres, que lo terminamos trayendo 3 veces, Lobo Guerra, bueno, muchos, pero después además viene hablamos con de eso. Junior, con el problema de Arabia. Con Junior, que con me el problema de acuerdo, Arabia, yo me acuerdo mucho de ese. de Colo-Colo casi no nos lo traemos y después lo vendimos a San Luis. San Luis es que se llama un equipo de México y no le fue bien y a nosotros tampoco, entonces vuelva y tráigalo. Pague lo mismo por lo que lo vendió. Yo digo que el doctor Antonio ha sido una persona fundamental en esto. Y perdón si me detengo antes de la respuesta tuya. Nacional es lo que es dentro de la organización y los últimos 20, 25 años que ya por el doctor Antonio Ardila. Ese man, perdón que digo un man, ese señor ha sido un apasionado por el deporte y un amor incondicional por Atlético Nacional. Yo creo que por eso se ha sostenido. Y ahorita me preguntan si le quieren lo de dónde fue que llegó una propuesta de Trump. De Trump, sí. Ahorita que hablamos de bueno. Listo, bueno, no, listo. Pero entonces me estabas mencionando lo de, perdón que me fui Juan David un poquito. Tranquilo, precio. Lo de Juan David, lo de Miguel Ángel Borja. Tuvimos la fortuna de que nosotros hicimos muy buen semestre de Libertadores en el 2016. Y estábamos ya, eso era en los cuartos, ¿cierto? Ya seguía semifinal y final. Borja llegó a semifinales, ¿cierto? Sí. Y a final. En la para de mitad de año. Y nosotros teníamos en diciembre y en enero hicimos la pretemporada, recuerdo, en Estados Unidos. Y de ahí Jefferson Duque, que somos muy respetuosos con eso, pues no sabíamos que íbamos a tener pues, ser un triunfo tan... Él hizo las gestiones y también nosotros apoyarlo de que fuera al fútbol internacional, que era también una deuda y él quería hacerlo para irse para México. Al Atlas, sí. Entonces, cuando ya llegamos y hablamos con el profe Rueda, porque no estaba dentro de nuestros planes que saliera Jefferson, pero también darle la posibilidad de preguntar al profe, ¿a quién traemos? Miremos a ver qué otro delantero. Y me dijo, no, yo me puedo bandear con este y me puedo bandear con Víctor Ibarbo de 9 o de falso 9, está cierto, claro, Azolillo. Profe, quedamos tranquilos, pues quedamos muy precisos, pero sí lo podemos hacer yo. Listo, entonces nos quedamos así por el momento, listo. Y tuvimos la fortuna de que fue esa para en mitad de año, entre comillas, que también fue bonito porque se nos llevaron casi como 11 jugadores para la selección Colombia, Copa América. Sí, Copa América llevaron varios. Al Lobo se lo llevaron para México, a Roderick Mille, se lo llevaron para Panamá. Entonces tuvimos 11 jugadores. No, pero igual tuvimos 11 jugadores allá. Y nos colocamos el ejercicio de que sí necesitamos un 9. Y de ahí ya se estaba terminando el contrato con Víctor Ibarbo, si mal no estoy. El préstamo. Sí, entonces lo que hicimos fue hacer un análisis de cuáles eran jugadores y empezamos a mirar jugadores del exterior, a uno el otro. Y fue muy bonito porque fue un ejercicio ya. Quiero complementar algo antes. Ya Nicolás no estaba en la gerencia deportiva. Ya después, como en el 2014, creo que volvió de nuevo Víctor Marulanda, pero volvió de gerente deportivo. Hicimos muy buen equipo entre todos. Y de ahí, entonces, nos sentamos, bueno, venga, planeemos pues este equipo, ya que nos viene, ya tenemos la carnita ahí, ya, ¿cierto? Ya tenemos la carta en el asador, hay que poner, pues, hacer las inversiones. Y empezamos a hacer el análisis de cuáles eran los jugadores. Le interrumpo con algo porque de pronto era una debilidad que usted tenía y era no sonó ahí otra vez Pablo Guerrero, que siempre lo quiso traer usted. Ahí estaba Pablo Guerrero, estaba Hernán Barco, que en ese momento yo creo que estaba en un top un poco más alto que cuando llegó acá. Y empezamos a analizarlo y finalmente tomamos la decisión de que el jugador era Miguel Ángel Borja, al que ir a comprar. A ver, porque empezamos a hacer algo que era muy bacano, pero no lo puedo decir porque eso es reserva, no mentiras. La complementariedad, porque nosotros teníamos un equipo muy bueno, pero teníamos que identificar, y reconozco, eso no lo hice yo, eso lo hizo el profe Reinaldo. Yo quiero ver este jugador cómo... Ojalá existiera la inteligencia artificial hubiera existido la inteligencia artificial en ese momento, pero hacíamos con Bernardo Redín y el equipo y el cuerpo técnico cómo eran los pases filtrados de Magnelli Torres, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿cuándo eran los pases filtrados? ¿Cómo pudiese ser el recorrido de Miguel Ángel Borja?
Entonces, si era veloz para recibir esos pases filtrados, si era veloz para llegar al centro de Orlando Berrío, si era bueno para salir a pivotear y hacer las jugadas, cómo se podía complementar con Marlon Moreno. Entonces ya no solo es, este es buen jugador, sino cómo era la complementariedad con el ¿Cómo equipo. encaja en el equipo? Sí. Y el profe, sí, este puede ser, este puede ser. Y Bernardo Redín me dijo, Presi, ese es. El profe Bernardo Rey. Bernardo Redín Algo sabe el me profe. dijo, yo me encargo. Y yo, seguro, yo lo respaldo a ustedes y dígame, ese es. Y entonces ya nos reunimos, profe, vea, esto es así, ¿usted cómo lo ve? Vamos para adelante. Y él había tenido muy buen, entonces no tenía problemas de adaptación. Ahora sí, arranque la negociación. Ay, Dios mío. Esa fue otra. Él estaba en un Buen nivel. momento, en un buen nivel. Y empezamos pues ya, yo sabía que los números podíamos llegar, pero empezaron pues con unos números que uno decía, no, yo no tengo ningún jugador de esos acá. Pues eso le decía a todo el mundo, ¿cierto? No, muy bueno, no, usted qué va a ganar eso. Esto cuando gane muchos títulos, ¿cierto? El arte de la guerra. Sí, antes lo vamos a promover a ustedes para que pueda hacerse ver bien. A mí los muchachos me llegan a pedir, pues lo veía que estoy jugando muy bien y yo estaba jugando bien. Nosotros lo tenemos haciendo jugar, lo tenemos haciendo que se vea jugar bien con el equipo que usted tiene. Pues, o sea, yo le bajaba las cañas, pero por charlar a los jugadores era muy bacano. Entonces, la negociación fue dura y habían interesados, porque yo sabía que habían interesados. Estaba de interesado Junior, también estaba interesado, había otro equipo interesado, no recuerdo cuál era, pero eran 3 equipos interesados y estaba Nacional. Y ya con propuesta en la mano de Junior y todo, y Borja era hincha de Junior y todo, y yo. Claro. Y entonces ya empezamos a conversar, y yo, venga Borja, hablemoslo. Esto es, yo no quiero, deme una respuesta, ¿le interesa o no le interesa? Y esto es lo que yo le propongo ya. Yo ni que lo había hablado, pues ya los números con la junta directiva. Y digo, bueno, Presi, acepto. Pero entonces, eso era como un jueves. Pero entonces yo voy, y era un fin de semana, creo que era con puente, yo voy el martes y firmamos. Y yo, no, nosotros acá no trabajamos así. Yo mando a mi equipo de trabajo. Él había terminado jugando, entonces yo creía que la parte médica, perdón que lo diga acá, que me salté los procedimientos. Yo no iba a ver resonancias, no iba a ver estudios médicos ni nada de eso. Yo le dije a Víctor, este es el preacuerdo, váyase usted con Hernán Luna. Él estaba en Montería, sí, en un hotel, háganle la revisión médica y que firme el precontrato previo a que ustedes le dieran la valoración médica y que Hernán Luna del conforto de que se encuentra bien físicamente. Y nos lo trajimos firmado el viernes. Porque de esa foto de Víctor allá en Montería. Porque si nos podíamos esperar el fin de semana, muchas cosas pudiesen pasar y el fútbol exterior también, del exterior también. Y me puse de acuerdo, pues digamos, con el club dueño, con Cortuluá, y ellos estaban ofreciendo, ya estaban pidiendo $3 millones por el 90%, 80%. Y yo le dije que yo no le llegaba a eso y terminamos negociando en $1.800.000, creo que el 70%. Y yo tenía muy buena relación ya con el Manchester City, ¿cierto? Con Ferran Soriano que estaba allá. Y yo le decía a uno de los veedores que no recuerdo el nombre de Sudamérica, yo le dije, estoy comprando el 70% del jugador. Compra vos el otro pedazo. Y ellos se habían acabado de llevar a... ¿Quién fue el que mandaron que vendieron de Palmeiras a dónde fue? City. Al City. Uy, pero esa época sí. Esa época no. Bueno, pero listo. Entonces habían acabado de vender a un jugador y... ¿No fue Rodrigo? No, este Fernandinho. No. Ahorita. Sí. Gabriel Jesús. Ese es. A Gabriel Jesús. Gracias ahí, Andrés. Sí, a Gabriel Jesús. Entonces yo les dije, compren este jugador que este puede ser potencial también para ustedes a futuro o para los equipos del grupo. Y me dijeron, no, Juan, por el momento pasamos. Y después ya cuando ya explotó, Juan, porque no te hicimos caso, hubiéramos comprado y yo ya me acordé cuál fue el otro equipo interesado. Deportivo Cali. Sí. Me acuerdo de un tuit, no me acuerdo del periodista, pero me acuerdo del tuit. Sí. En un 95% Miguel Ángel Borjas, jugador de Deportivo Cali. Sí. Entonces sí fue un jugador que llegó, que se acopló y que es una bendición también para el club que haya llegado de esa forma. Pero seamos sinceros, el equipo estaba muy armado. Nosotros teníamos un equipo muy bueno. Pero esa pieza encajó perfecta. Y se adaptó de una y llegó. O sea, los astros se alinearon y todo conjugó para que fuéramos campeones de esa Libertadores. Y ya después hablar de algo que la venta también de Borja fue algo muy bonito, porque casi lo vendimos en $11 millones. Después de haber comprado un 800. Vendimos el 70%, bueno, todo, el 100%, el 90%, porque vamos con un porcentaje. Fue algo pues muy bonito también de que
queríamos tenerlo más tiempo, pero ya cuando llega una propuesta de esas, Sí. y fue Palmeiras el que había vendido a Gabriel Jesús al City, entonces también nosotros sabíamos que tenían platica de la venta, lo habían vendido como en $30 millones, y no, venga, cobremos nosotros acá, y fue una negociación dura, ya habíamos vendido a Lobo Guerra, entonces ya teníamos la relación directa con el club, y eso fue sin intermediarios, sin representante ni nada, y salimos de esa venta. Bueno, yo tengo que pedirles un enorme favor, pues porque el podcast más o menos siempre dura 1 hora, pero yo le quiero pedir a los amigos de Pixel acá, a Julián y a Andrés, y pedirle también la autorización a todos los oyentes que nos están en este momento siguiendo en el podcast de La Tertulia, que el programa del presidente, porque no llevamos ni el 40% de los temas, pueda ser de 2 entregas. Si usted también, presidente, pedir la autorización a usted de si nos podemos quedar una horita más, ahorita hacemos un corte y luego hacemos la siguiente. Entonces nos quedarían unos 15 minuticos de este lado y luego hacemos un arranque para poder tocar todo lo que nos falta. Me voy a ir otra vez para atrás. Me voy para atrás y quiero irme a un quiebre que hay en su gestión, y es el título del 2013 ante Santa Fe, el famoso Campinazo. Porque ahí la cosa no venía muy bien y era algo que comentábamos ahora, porque los inicios de Juan Carlos Osorio en Atlético Nacional fueron durísimos y fuera de eso habían llegado una cantidad de jugadores que venían desde el 2012, cuando llegó Murillo, Mejía, Enríquez y toda una camada, que usted trajo casi 12 jugadores más o menos, se dio una renovación donde ahí más o menos se habla del inicio del proceso de Libertadores. Pero si nos puede relatar un poco, si es tan amable, Juan Carlos, ese quiebre frente a Santa Fe, la situación que se está viviendo, y si sí se planteó seriamente echar a Osorio, y si era verdad que iban a traer al Pecoso Castro. Bueno, lo de Osorio, entonces tú mencionabas algo, Pote, ahora muy, muy chévere, y es que los inicios de esa época dorada de Nacional fue de Sachi. Trajimos algunos jugadores, varios jugadores para empezar la Copa Libertadores título con Equidad, del 2012, ¿cierto? Cuando quedamos campeones en el 2011. Nosotros teníamos un plazo en la junta directiva, para irme un poquito más atrás, de que en el 2011 debíamos ser campeones y que le dábamos un año a Sachi. Igual si estaba jugando bien, pues obviamente se seguía. Y quedó campeón en ese primer semestre. Obviamente yo nunca le iba a decir, no, usted tiene que quedar campeón allá, porque no, porque se me dilata el corto plazo, y nosotros queríamos en junio quedar campeón. Entonces fue algo muy bonito lo de la permanencia de Sachi. Me dio mucha pesar la salida de Sachi en su momento. Si quieren, lo dejamos para el otro capítulo. No, ya tiré. No, y entonces ya, porque estaba hablando de Osorio. Entonces con Osorio sí empezamos a trabajar, y veíamos que él tenía muy buenos conceptos y que trabajaba muy bien y que potencializaba muy bien los jugadores, pero que a veces no le salían las cosas bien, ¿cierto? Y los mismos jugadores reconocían el valor de que el profe le estaba dando a ellos una mejora en la parte futbolística. Pero también era hablar un poco de algo que era nuevo para todos, y era la bendita rotación, Claro. ¿cierto? Entonces, saber conocer esa rotación, porque una rotación mientras te gane es muy bueno, pero si estaba rotando y fuera de eso no estamos teniendo los resultados deportivos, yo ¿para qué tengo casi 2 equipos acá? Si no estamos cumpliendo con el objetivo que es el logro de resultados deportivos. Pero fuimos entendiendo, y desafortunadamente empezaron algunas situaciones incómodas. No recuerdo bien el tema espacial o del tiempo. Perdimos creo que fue por goleada con Tolima, allá en Ibagué. Y yo recuerdo que yo de una me reuní, ellos llegaron del aeropuerto y nos vemos en el Alto de las Palmas en Indiana, venga, almorcemos allá. Bueno, ¿quiénes se reunieron? El cuerpo técnico y yo. Sí, me preocupa esta situación. Nosotros necesitamos ya orientar a resultados. No estoy diciendo que renuncie a la idea, pero el objetivo también es ganar. El objetivo también es ganar, y yo sé que estamos haciendo procesos. Y la hinchada encima. Y la hinchada encima y presionando. Sí, no había recordado esa parte de esa forma. Después perdimos otro partido, no recuerdo con quién, y casualmente jugábamos un partido con Millonarios. Sí. En el Atanasio. En el Atanasio. Creo que antes nos había salvado Juan David Valencia. No, pues. Okay. Fue ya en el cuadrangular. Ok, listo. Entonces, ese día del partido con Millonarios, yo tuve una reunión, estuvimos Víctor y yo, la recuerdo, en el piso, creo que es el 32 del edificio Coltejer, con el doctor Antonio. una sala de reuniones muy bonita, y estuvimos hablando de todo, de cómo veíamos el equipo, una cosa a la otra. Y dijo el doctor Antonio, ¿ustedes cómo ven
la permanencia del profe Ya cuando el Juan dueño Carlos. Y pregunta yo, eso- ay, Dios mío. Pues yo ya lo había hablado con él telefónicamente y todo, pero veníamos con un momento de verdad muy complicado. Y yo le dije, Víctor, yo quiero que usted hable primero cómo ve usted la parte deportiva, yo cómo veo la parte institucional con el profe, y miramos después, entonces le respondemos, yo tengo para responderle algo al doctor Antonio. Entonces Víctor dijo, yo veo que el equipo está entrenando bien, de que está adaptándose a algunos conceptos, y yo creo que el profe Osorio puede tener todavía la oportunidad. Se puede aguantar. Sí, se puede aguantar, y yo ahora sí le voy a dar mi concepto. Yo también pienso lo mismo. A veces me toca alinear un poco los conceptos de él y entender un poco que yo le estoy diciendo que me aterrice un poco más la parte conceptual, porque 3/4 de estancia, el medio, yo no sé, 14. son marica, perdón. Tranquilo. Todo lo que tiene que ver con ¿cómo se llama? Con desmarque de ruptura, transición, defensa, ataque, toda esa vaina. Entonces, eso yo creo que también lo tienen que ir entendiendo los jugadores, pero yo creo que vamos por un buen concepto, por un buen proyecto. Y yo había tenido la fortuna, para él y para todos, de que se había retirado Sir Ferguson del Manchester City, de Manchester United. Y decía en el artículo que así ha sido el más campeón de todos los tiempos en el Manchester United, pero que los 3 primeros años no le ha ido bien. Y que se admiraba a la dirigencia de que había tenido, pues, o sea, se le ponderaba ese aguante o esa espera porque veían que había unos procesos que estaban mejorando. Y ahí mencionaba los procesos. Y yo me le pegué eso al doctor Antonio. Yo que me voy a poner a traer más técnicos. Yo que me le pegué eso al doctor Antonio y le dije, doctor, yo creo que esto deberíamos esperar, darnos un tiempo, o al menos hasta fin de año y mirar cómo avanza. Ok, listo, continuemos. Y yo, ok, doctor, perfecto. Cuando ese partido con Millonarios fue madre. Cerrado, complicado. Cerrado. Yo creo que pasó como el partido de estos días con Independiente Medellín, que se lesionó un jugador y expulsaron otro, entonces ya no tenía más cambios Millonarios. Y yo recuerdo que Millonarios estaba jugando con 9 jugadores y nosotros estábamos jugando con 11. Y no se lograba el marcador. Y íbamos ganando 1-0. Y Otálvaro en una salida nos hizo un gol de afuera, que jugaba, nos hizo un gol de afuera y el 1-1 y la gente berraca y todo, nosotros todos bravos y nosotros también, pucha, ¿cómo vamos a hacer un equipo con 2 jugadores de más? Complicar el equipo y dejarnos empatar de Millonarios. Y el profe tomó la decisión de hacer un cambio y metió a Sherman Cárdenas. Ustedes no saben yo cómo celebré ese gol. Porque sabía que si ese gol no existía, pudiese ser de que el tema hubiese cambiado un poco con la decisión del profe. Claro. Pero un golazo, lo celebramos todos y yo creo que eso bajó un poquito como la espuma, pero también seguía la preocupación de que el equipo tenía que tener más resultados deportivos. Entonces fue un punto, yo creo que ahí fue el punto de inflexión, ese partido y la reunión con el doctor Antonio, y yo creo que de ahí ya el equipo, y por supuesto, ya como no fue bien con ese gol de Juan David que ustedes lo mencionaron después. Pero venga, lo de Pecoso entonces nunca fue verdad. Yo creo que yo tuve la oportunidad, pero no sé el momento si fue ahí. Yo tengo una... O fue cuando estábamos hablando, pero no, seguro que no quiero filtrar nada, pero no recuerdo si fue en esos momentos o si fue cuando estábamos pensando también en Santiago Escobar o cuando estábamos trayendo a Juan Carlos Osorio, porque también se ha hablado con Hernán Torres, pero llegó, creo que fue algo así, pero no me siento con la convicción de decirte de que fue en ese momento. Bueno, Juan David, llevamos 1 hora hablando ya con Juan Carlos de la Cuesta. Vamos a acabar esta primera etapa, este primer programa, este primer capítulo con él. Entonces les agradecemos a todos. Nos vemos en la próxima entrega de La Tertulia del Podcast, segundo capítulo con el presidente más exitoso de la historia de Atlético Nacional, Juan Carlos de la Cuesta.